Bienvenido a mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Hay personas que dicen ver fantasmas, ver muertos, ver seres que ya han partido de este plano. Ahora, no solo ver o sentir, sino también comunicarse con ellos. A lo largo de la historia, claro, hemos oído diferentes tipos de comunicación con seres que ya han partido de este plano. Por ejemplo, uno de los muy famosos, la tabla Ouija, ¿no? Entonces alguien dice, no, a través de la tabla Ouija usted puede hablar con fantasmas. Algo que no se ha comprobado realmente. Pero en este podcast quiero hablar es de las personas como usted y yo que logran ver a estos seres y hablar con ellos. A lo mejor usted que está oyendo empezó a sentir esto, porque se dice que muchas personas no nacen con este don, sino que en cualquier momento de su vida se desarrolla. Otros sí lo traen desde pequeños, pero las personas empiezan a sufrir, a angustiarse. En mi programa de radio en Colombia tengo el caso de personas que me dicen, estoy empezando a ver sombras. Estoy empezando a oír unas voces y ya he ido al médico y todo y me dicen que estoy bien. Veo sombras. Los he oído hablar. Inclusive recibo mensajes y se los doy a otras personas y me dicen, ay, sí, ese fue mi hijo, mi marido, mi hermano que murió. Usted de pronto está oyendo este podcast y le está pasando esto. Tranquilo, no se está enloqueciendo. Yo siempre digo, primero obviamente ir al médico, ¿no? Un chequeo, y después de que todo esto salga bien, pues ahí sí empezar a indagar en el mundo paranormal. Por esta razón espero que este podcast le sirva a usted que está empezando a vivir en este mundo de ver los muertos. También a usted que de pronto no tiene este don, pero le interesa saber más de esto, si creer, no creer. Y en esta ocasión quiero invitar a un amigo mío que es medium clarividente. Él dice poder hablar con fantasmas. Él hace y trabaja en esto de comunicar a las personas con seres muertos. ¿Esto es posible? ¿Usted alguna vez ha ido a una consulta y ha logrado hablar con alguien que murió por medio de alguien? Bueno, pues para usted que no cree o que cree en esto, y aún más para usted que tiene este don y no sabe qué hacer con él, cómo manejarlo, ¿será que este don se puede apagar y dejar de ver fantasmas y hablar con ellos? Pues quiero que le preste mucha atención a Xavier Piñeros, una persona que desde muy pequeño tiene este don de verlos, de hablar con ellos. Y vamos a ver qué nos cuenta acerca de esto. Xavier Piñeros, bienvenido a mi podcast. Dani, hola, muchísimas gracias nuevamente por invitarme a tu podcast. Muchísimas gracias. Gracias también a ti y a todas las personas que a través de este medio logramos ayudar, entender y aprender muchas cosas de todo esto de lo enigmático, de lo paranormal. Me siento muy, contento debido a esto, a la pregunta que muchos de ustedes se hacen, que mucho con el pasar del tiempo, desde una temprana edad, niñez, adolescencia, preadolescencia o adultez prácticamente, todos nosotros siempre pretendemos de manejar u obtener facultades, dones, de poder sentir, de poder percibir, de poder escuchar, de poder entender varias situaciones, circunstancias de eso, de lo del más allá, de lo espiritual. Pero ¿cómo saber si realmente lo que nosotros escuchamos y los demás no escuchan, lo que nosotros vemos pero los demás no lo ven, lo que realmente sentimos pero los demás no sienten? Y nos preguntamos, ¿esto
¿De dónde proviene? ¿Por qué infortunadamente me pasan cosas extrañas y sobrenaturales en mi vida? Por ende y ello existen los mediums. Los mediums son y tenemos, la capacidad de poder escuchar, percibir, sentir aquellos seres fallecidos, sentir y percibir energías. Y sé que muchos de ustedes pasan por ese tipo de situación. Algunas veces nos titulan de pronto que estamos locos. Estamos llamando la atención porque si a este tema de cómo saber si lo que tenemos es un don, que desde mi punto de vista yo le digo es una facultad, es un instrumento que nos permite en cualquiera de las áreas de eso, de poder guiar, tanto en este plano terrenal como en ese lado espiritual. Nosotros por naturaleza tenemos ese lado de la intuición, ese sexto sentido. No importa literalmente en su edad. Más, sí, claro, en especial, cuando nosotros ya pretendemos tener como ese uso de razón, pensamiento y sentimiento y entendimiento de cosas que nos puedan pasar. Es decir, si así como existe en la línea o digamos de los niños o adultos, índigo, cristal, arcoíris, estelar y muchas cosas más. Sé que muchos de ustedes, Dani, y todos muchas veces pasamos por situaciones en donde no entendemos aquellas cosas cuando yo voy a saludar a alguien y ese alguien hasta ahora me presento, ¿verdad? Pero siento su energía, es como si ya lo conociera. Y a veces nos sugestionamos tanto, que no logramos entender. Y gracias a tu espacio, a tu podcast, daré obviamente una guía y muchas señales que tal vez ustedes en la actualidad estarán diciendo, estoy loco, no entiendo, y he recurrido a la parte médica, a la parte, sí, científica, psicológica, aunque no se pretende en este caso que las cosas sobrenaturales sean efectivamente de aquellas pacientes que uno tiene trastornos emocionales, que de pronto nuestra imaginación nos eleva y hace que nuestro cerebro emita cosas que realmente no se relacionan con lo paranormal, con lo sobrenatural o una facultad. Es decir, yo desde muy pequeño, desde muy temprana edad, he tenido ese tema de percepción, de sentir, de escuchar. Fui calificado en varias ocasiones como calificado y juzgado, en donde me decían que yo jugué con cosas extrañas, tal vez con la tabla Ouija, que por eso es que a mí me asustan, por eso es que a mí me pasan tantas cosas, que de pronto estuve bajo la cuestión de las brujerías, entonces por eso me pasaban situaciones de ver personas fallecidas o seres fallecidos, o sea, el tema relacionado a los espíritus, los muertos, todo este tema. Pero quiero decirles que de primero, nuestra intuición, ese sexto sentido, todos por naturaleza lo tenemos. Hay diversidad de facultades. Por ejemplo, están las personas que tienen ese lado de conexión a través de los sueños, que los sueños se les vuelven, premonitorios o proféticos, por ejemplo. Generalmente a través del sueño, muchas veces ustedes se preguntan, ¿por qué emito o recibo señales que en este plano terrenal generalmente se vuelven realidad? Pero hay que entender que si nosotros por naturaleza recibimos una noticia, estamos en una constante sugestión. Por ejemplo, las noticias del mediodía, las noticias en la noche, que va a pasar X tal cosa en tal país, a nivel mundial, todo este tema. Nuestro cerebro resguarda esa información y que a través de la sugestión, de la preocupación, puede ser que haya un salto mientras que descansamos, no logremos conectar con esa sugestión, con esa mala noticia. Cuando uno recibe
o estamos preocupados si algún familiar se encuentra en adversidad fortuita de la salud, siempre en nuestra mente va a estar en constante preocupación y sentimiento de qué va a pasar, deseo que se alivie, etc. Una cosa es más lo que nosotros pretendemos, pensamos y hacemos en nuestro diario vivir, porque muchos de ustedes logran soñar incluso lo que hacen en su trabajo y al momento de cómo desconectarse a través del sueño siguen en la misma línea. Pero del lado de la facultad don, muchas personas reciben sueños en donde hemos escuchado una que otra noticia de personas que han surgido, han tenido mensajes a través de guías de seres ascendidos, se han conectado también con sus seres fallecidos, que cuando uno sueña constante con seres fallecidos, se le llaman mensajes oníricos, es decir que logramos entablar una comunicación con ese ser y recibimos su mensaje. Hay personas que son totalmente como muy conectadas a recibir esos mensajes y que muchas veces se preguntan, ¿pero por qué? ¿O por qué me sueño con cosas totalmente extrañas, con seres ascendidos? Y los seres ascendidos se le pueden denominar también ángeles, maestros, guías. Muchos han dicho que se han conectado con Dios, u otros dicen que se han logrado conectar en medio de una cirugía, mientras que están en quirófano, donde obtienen esa conexión con Dios, con ese guía, con ese maestro, y al mismo tiempo pueden emitir un mensaje en este plano terrenal. Casos podemos encontrar a nivel del internet de ellos. Entonces, este tipo de facultad, a través de los sueños premonitorios o conexión a través de seres ya fallecidos, estos son mensajes, digamos, oníricos, ¿correcto? Diferente es a través de noticias, sugestión o demás que uno tenga en nuestro diario vivir. Nuestro cerebro naturalmente nos va a conectar en ese salto como tal. Muchos de ustedes también han tenido esos viajes astrales. Esta es una de las líneas de lo que es de lo inconsciente a lo consciente. Y muchas veces recibimos mensajes que tal vez en su momento no nos recordemos, pero en ese viaje astral están los déjà vus. Pero ojo, porque si usted quiere conocer un país y su mente está constante, quiero ir, por ejemplo, a Londres, a Estados Unidos, a Puerto Rico, ejemplo. Su mente, su cerebro, sus emociones siempre van a estar con ese lado de querer conectarse allí. Entonces, eso puede ser muy natural, a diferencia de aquellas personas que no van como con esa constante ansiedad de querer, y mira que reciben mensajes de una forma innata y también hace parte de una facultad, otorgada. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que tienen esa facultad? Yo lancé mi primer libro se llama La Escuela Invisible de un Clarividente. Allí es donde logré relatar a través de muchas personas, de aquellos lectores que en parte me apoyaron y que en un momento dado de poder leer esa historia y que a través de ese escrito, ese libro, logré dar una guía a muchas de ustedes que tal vez de ustedes lo hayan obtenido. Pero ¿qué pasa sobre esos dones del escuchar a los muertos, de sentir aquellas energías? ¿Cómo manejarlo? Porque en nuestra vida muchas veces no se trata de que uno nazca con esa facultad. Podemos llegar hasta un punto de adultez y se nos puede el despertar esas facultades. Algo puede ser también, transgeneracional. Muchas veces nuestros abuelos, bisabuelos y todo ello, no hace falta alguien que maneje ese tipo de magias. Algunas veces se otorga de manera natural, no es necesario que uno tenga que crecer como cuando nuestros padres nos dicen, es que usted tiene que tener esta religión, usted tiene que hacer esta creencia y se debe realizar de tal manera. No. Por eso muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué esto me está pasando? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo saber si me puedo retirar, quitar
de esta situación que me está pasando? Consejo número 1. Hay que estar abierto a este tipo de disponibilidad, el cual nos puede no solo ayudarle a usted, sino para guiar a muchas personas. Recordemos, o les recuerdo, que en ese lado espiritual, en ese lado de lo enigmático, del más allá, no hay un orden, no hay una hora específica. Por eso el tema relacionado a las almas, los espíritus, los muertos, los difuntos, los seres fallecidos, no van a decir son las 3 de la mañana, vamos a activarnos, son las 2 de la tarde, hay que hacerlo. No. Cuando uno tiene una facultad, siempre vamos a estar expuestos. Consejo número 1. Esté totalmente abierto a que ese tipo de cosas pueden surgir. Guardar la calma hay veces sé que es un poco difícil para poder entender. Y peor aún, cuando en nuestro estilo de vida llegamos a una edad a los 40 o tal vez a los 30, o cuando más queremos disfrutar de los amigos, de las fiestas, de todo esto, ejercemos o se activa esas facultades que tal vez estaban en un proceso de subdesarrollo, que tal vez no pusimos atención, pero entra con evasividad increíble. ¿Cómo manejarlo? Una cosa es las situaciones o facultades otorgadas, ya sean por cuestiones transgeneracionales o que por naturaleza se nos va al despertar con el pasar del tiempo sin necesidad de tener una edad absoluta. Muchos de ustedes se preguntan, ¿por qué, si estaba todo tan bien en mi vida, comienzo a tener este tipo de situaciones? Unos le llaman fenómenos paranormales, u otros les dicen que son ataques psíquicos, es decir, las brujerías. No podemos relacionar estos 3 ámbitos. Las facultades es un regalo. Es algo que a usted se lo otorga. Por eso podemos encontrar muchas personas con diferentes habilidades y facultades, como los videntes, los clarividentes, los médium, magos, espiritistas, brujitos o brujos. Yo hago parte de esa línea de los espiritistas, de los brujitos, como dice Dani, pero está la línea delgada, digamos, de lo positivo como está efectivamente lo negativo. Pero el hecho que se relacione, que sean brujos, no quiere decir que todos sean malos. Pero usted se ha puesto a pensar por qué cuando usted llanamente está tranquilo y comienza con un estilo de situación, de miedo, de angustia, de zozobra, de pronto muchos hasta les da miedo dormir porque siente que hay algo en su habitación. Muchas veces la parálisis del sueño, aunque médico científicamente es comprobado que tiene que ver mucho con el tema relacionado a nuestro cerebro, paraliza cierto tipo, digamos, de actividad de nuestros músculos. Y que esa información de los neurotransmisores hacen que tengamos ese tipo de opresión, presión y falta de movimiento, motricidad en nuestro cuerpo. Cuando es, en este caso, ya más constante, podemos estar pasando con el tema de lo sobrenatural. Y les recuerdo que en este tema relacionado a lo paranormal o las facultades no hay una hora. Y este espacio, Dani, en medio de tu podcast, me encanta muchísimo. En mi libro de la Escuela Invisible de un Clarividente, era eso, que para muchos era lo invisible, que de lo que yo pretendía y escuchaba a muy temprana edad. Es decir, que muchos de ustedes comienzan desde los 7 años, desde los 10 años, desde los 15, otros a los 20, porque he tenido casos constantes donde muchas personas pretenden o dicen que han sido atacados psíquicamente con brujerías y no son facultades. Este tipo de dones, ahí sí como dice, apagar el chip ahí no se puede. Y una de las cosas más que nosotros tenemos siempre es el miedo. Siempre sí nos asusta, nos asombra, nos da pánico. Y entramos en un bloqueo que hasta nuestra parte emocional logra bloquearse tanto que tenemos que recurrir muchas veces a la parte médica, científica. Y sé que muchas veces psicólogos, psiquiatras, todo este tema te pueden diagnosticar como si tuvieses algún tipo de trastorno. Porque son cosas que también nuestra mente, nuestro cerebro no se imagina o no lo imaginamos. Todos ustedes, todos nosotros, por intuición,
tenemos esa facultad. Más esa intuición son también mensajes, tal vez del universo, de la energía. Muchos decimos que no, es que son las estrellas que conspiran a mi favor y por eso siento esta intuición, este sexto sentido. Pero en este caso, para muchos de ustedes que logran ver y percibir más temas relacionados a los espíritus. ¿Cómo el manejo? Primero, el aceptar. Sé que muchas veces el escuchar algo que uno no está viendo es muy difícil. Por eso en muchos comportamientos, incluso de nuestros niños, los niños por naturaleza tienen todavía en ese ciclo, por ejemplo, de inocencia. Y ellos por naturaleza tienden a ver cosas que generalmente el adulto no. Entonces preste la atención cuando su hijo en muchas o varias ocasiones, que es muy constante, es decir, muy seguido, como que mamá, es que el monstruo, mamá o papá, es que vi a un señor que está ahí. Y muchas veces se han visto casos, díganme ustedes si no, piensen que muchas veces muchos de nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros primos, bueno, yo qué sé, se logra contactar y conectar con alguien que fue partícipe de la vida de cada uno de ustedes, es decir, la familia. Yo he visto muchos casos de esos, en donde una niña, tal vez de 4 años, tuvo la oportunidad de conocer a su abuelo cuando ella hasta ahora tenía tal vez 2 meses de nacida. Y 3 años, 8 meses después, la niña comenzó a tener cierto tipo de comportamiento en donde no le asustaba. Ella hablaba sola y la mamá se puso en la tarea y buscó una ayuda en donde la niña tenía cierto tipo de conexión, veía a su abuelo y para ellas fue un instrumento. Y esta niña, a pesar de 4 años, comenzó por inocencia. Le decía yo a la mamá, puede ser que con el pasar del tiempo a muchos de ustedes se les retira esa facultad. Y esta niña hace parte de los niños cristal. Los adultos o los niños cristal son muy psíquicos, tienen un grado un poco más alto, digamos, al índigo. Son muy perceptivos, son extrasensoriales, que si usted es adulto y le pasa tipo de situaciones, no se asuste, no se asombre. El pretender o manejarlo es guarde la calma. Primero, hágase un check-in y analice a sí mismo. ¿Qué tan seguido? ¿Por qué me está pasando esto? Comience usted también a descifrar y en medio de esta escuela, de eso de lo invisible, como yo llamé a mi libro, nuevamente lo indico, que para mí fue esa universidad espiritual, fue esa escuela espiritual, fue ese lado que me guió, fue ese lado que con el pasar del tiempo a un estado de adolescencia y parte de preadolescencia, comencé a recibir cierto tipo de actividad en la línea de lo paranormal, de todos estos temas, se le denominan guías. Y muchos de esos guías nos ayudan también, efectivamente, a entender. No nos van a hablar de la misma manera. Los medium podemos recibir mensajes de todo tipo de índole. Muchos de ustedes ya dicen, no, es que a mí me da pena hablar de estos temas y prefiero quedarme callado porque me pueden tildar de loco, porque realmente eso es inventado. Cada quien toma su decisión, su conclusión en un momento dado que usted quiera expresar ello. El sentir, todos sentimos energía, por naturaleza. Todos, por eso muchas veces cuando nos presentamos con alguien no se trata de que tenga la facultad totalmente desarrollada, pero ¿por qué cuando nos presentamos con alguien uno dice, ay, no me sentí como bien con esta persona? Y uno automáticamente dice, no, es que me cayó como mal. Usted no puede obviamente hacer eso. Yo les aconsejo, si realmente usted no tuvo una conexión con una persona, así sea en una amistad o algo, agradezca a ese lado de la intuición, de ese sexto sentido, porque también es una facultad. Muchos de ustedes no prestamos atención a ello. Y si no, ¿por qué las mamás, llámese día, noche, madrugada, mañana, ellas siempre van a estar conectados, nuestros padres hacia sus hijos, los hijos hacia sus padres? Y cuando un hijo está en la adversidad, nuestro papá, nuestra mamá, es increíble la conexión que ellos tienen. O ustedes pregúntense si tienen hijos. Cuando usted siente que algo pasa a su hijo y justamente su hijo está pasando en alguna adversidad, no en medio de un accidente, no quiere decir solo ello. Tal vez su hijo en ese momento lo necesitó y estaba pasando una crisis tal vez depresiva
o tal vez estaba pensando en obrar mal, o tal vez retirar su misma vida. Lo que aquí se trata es primero que ustedes no traten como de buscar esa guía, esa ayuda en cuanto personaje a usted le pueda decir, porque casos pueden pasar donde le dicen, sí, son brujerías, es que le están haciendo esto, y uno sigue con ese mismo trance, con esa misma situación. Sé que a veces es un poco impretendible y difícil de manejar ese tipo de facultades. Unos nacen, otros con el pasar del tiempo comienzan en proceso de subdesarrollo hasta el punto que se desarrolla cualquiera de este tipo de facultades. Otros los estudian, es decir, emprenden una profesión, como por ejemplo todos los que reciben mensajes a través de los ángeles. Otros reciben, digamos, guías o temas relacionados a los espiritistas, a los tarotistas, infinidad. Pero muchos de ustedes, cuando de un momento a otro se transforma su vida, y el cómo descifrar si sí o no es un don, es lo que uno, primero, guarde la calma. Segundo, y hay que tener muy en cuenta, porque también cuando tenemos mucho cansancio físico, el tema de apneas de sueño, el no descansar, claramente también hace que tengamos este tipo de situación en medio de una preocupación y demás. Yo la verdad les aconsejo, como en algún caso que una vez en este tu programa, Dani, tuvimos la oportunidad de un chico que él hablaba de 3 temas al mismo tiempo, pero resulta que él tiene una facultad. Pero tampoco nos podemos, y perdóname la expresión, de pronto de creernos superhéroes y querer sorprender a los demás. Porque aunque no lo crean, así como nos podemos pasar de esa línea delgada, también ese lado como de la conciencia, cuando tú propasas ese tipo de escenarios, porque todo el mundo quiere tener un don y muchas veces el manejo de los dones, por más experiencia que tú tengas, es fácil. Consejo grato, ello. No pretendamos, no pasamos lo que realmente, ni lo llamemos a la fuerza. Recurramos a hacer pactos, recurramos a hacer algo porque unos quieren desdoblarse, otros quieren tener ese tema mágico del misticismo, de la espiritualidad, de todo ello. No. Esto es un manejo de los cuales cuando uno entra en esa universidad, en esa escuela, señales hay muchísimas. Pero ¿qué pasa cuando ustedes, por ejemplo, dicen, yo conocí a esta persona y sentí su energía y es como si ya la conociera de vida, totalmente, toda una vida? Y uno dice, ve, esta persona, por ejemplo, saber, sentir o percibir que tiene algo que ver, como que es brujo, es algo. Y mire que sí, usted es una persona perceptiva, intuitiva y recibe información. Otros, por ejemplo, se preguntan que visualizan es como recibir una imagen, es como cuando tomamos un registro fotográfico, claro, queda obviamente así captada, pero muchas veces no es que nuestro cerebro efectivamente nos la envíe, porque cuando nosotros visitamos algunos sitios, escenarios o espacios, por eso uno cuando tiene una facultad no dice, me siento en desespero, me dio dolor de cabeza, sentí como que mi energía se bajó, me siento cansado. Es porque usted es un radar y siente ese tipo de manifestación o energías. Cuando usted sienta ese tipo de adversidad, recurran mucho a la meditación. Temas relacionados a la música, podemos encontrar los mantras, podemos encontrar música a través de los cuencos tibetanos acompañados de sonidos de la naturaleza. Eso es importante. No se puede cerrar. Yo siempre he dicho que no se puede cerrar porque entre más digamos no, como que más aumenta. Ahora, como lo digo, el tema relacionado a la espiritualidad y todo ello, es muy difícil pretender decir yo quiero esta parte, yo quiero lo uno, yo quiero lo otro, porque a veces te puede llegar todas las facultades sabidas y por haber. Muchos dicen que tiene el don de la sanación. Es totalmente respetable. Por ejemplo, en mi guía, yo tengo la facultad, el don de conectarme
con los seres fallecidos, con los muertos, los difuntos. Con todo respeto, porque sé que para muchos decir muertos es algo como si fuese ofensivo, pero como es algo espiritual, podemos encontrar algo negativo como positivo, o alguien que fue partícipe de esta vida en este plano terrenal, y por ende y ello muchas veces buscamos la ayuda de poder brindar un mensaje a muchos de ustedes. Muchos de ellos reciben prácticas como por ejemplo, yo no sé por qué a mí me encanta mucho y me relaciono mucho con el tema de las cartas. Tengo un manejo innato y muchas dicen, venga, pero usted cuando estudió eso, no sé, es como si algo entrara en mí y permite brindar esa guía. Por eso hay personas que canalizan. Entonces no podemos pretender que en medio de una posesión, porque la posesión es algo agresivo, es algo que quiere tomar su cuerpo, es algo que puede ser demoníaco o llanamente puede ser por brujerías, pero cuando se canaliza es cuando podemos prestar nuestro cuerpo, nuestro ser físico, ¿correcto? Y brindar un mensaje. Pero no siempre es así. Hay personas que infortunadamente utilizan esa magia o esa guía, esa facultad para poder manifestar cosas que pueden ser más que un teatro. No quiere decir que quien tenga que creer en Xavier o tienen que creer literalmente en la persona o su guía. Pero ¿qué hay de usted cuando llanamente no entiende cómo manejarlo? No se trata de ponernos contras, protecciones, porque se vuelve algo como de superstición, ¿verdad? Es que si no me pongo el cristal, el anillo, entonces va a venir ese espíritu, ese fantasma, me va efectivamente a aterrorizar. No. Hay que poner frente y pecho a la situación. También es una tarea terrenal y aconsejo a todos ustedes que no recurran inmediatamente de los libros del espiritismo, cosas de estas. No, lo que usted escuche, así sean voces no solo a nuestro, digamos, idioma, sino también podemos escuchar palabras extrañas. Y son señales que también puedes estar recibiendo un guía, un maestro. Si alguien, por ejemplo, yo por ejemplo escuchaba unas frases, unas palabras tan extrañas que yo no relacionaba ese idioma. A una edad más o menos a mis 22 años aproximadamente, un consejo que yo les doy, me puse yo una tarea, por ejemplo, si me dicen X tal cosa, entonces yo decía, voy a averiguar qué es X tal cosa. Y resulta que tenía que ver muchísimo de esa palabra tan extraña en algo relacionado, de algo como relacionado de un guía, el cual vivió, este guía literalmente era más como extranjero, imagínense que yo no manejo nada de esos idiomas, por ejemplo, y era como ese inglés británico, y yo decía, wow, y en medio de lo que me dijo, o lo que yo escuché, era una especie de una oración que lo encontré en medio de un canto, de una cosa maravillosa. Entonces, no pretendemos nosotros a que porque tenemos una facultad nos vamos a dejar llenar de miedos, de angustia, de zozobra, sugestión, porque entre más retrocedemos, más nos cerramos, pues la cuestión siempre va a ser un incógnito y no vamos a buscar como esa solución, no es una salvación, sino es una solución, y así mismo pueden entender y pretender que lo que tienen es una facultad. No quiere decir que la noche a la mañana, entonces ya me volví el parapsicólogo, la parapsicóloga, la psíquica, la brujita, la espiritista. No, todo es una carrera. Así como nosotros obtenemos una profesión o carrera y estudiamos cualquiera de las profesiones, también en muchos de ustedes que pasan ese tipo de situación, es importante también entender y pretender y también poner de nuestra parte. El cómo saber, por ejemplo, ya lo indiqué anteriormente, hay muchas formas. Pero cuando sí es algo agresivo, por ejemplo, cuando aparecemos con laceraciones en nuestro cuerpo, nuestra vida comienza a transformarse y cambiarse de una manera negativa. ¿Será que ese es el lado de la brujería, de los ataques psíquicos, de lo negativo? Las personas del cómo saber somos muy vibracionales, somos muy espirituales, somos muy de los que nos tiende como a afectar mucho ese lado espiritual. En mi humilde opinión es que recibamos, aceptemos con amor, a pesar de que ya hayan tenido una trayectoria a nivel médico,
a nivel tal vez de un guía, de esa persona que es su guía, que es su psíquico. Y cuando una persona realmente le habla con la sinceridad y con la verdad y le dice a usted no son brujerías, estás en un proceso de facultad, déjese guiar por ese ser, por esa persona. Y usted va a entender, ok, o sea que lo que me pasaba, lo que me asustaba, ya entiendo por qué. Entonces, si la parte psicológica, yo pensé que me estaba volviendo loco, aunque me dijeron, y con todo respeto, porque puede haber acá en una parte médica o científica, tal vez aquí escuchando, tal vez, con todo respeto, lo digo porque pasé por muchas situaciones de ella, y pues yo nunca fue literalmente un daño, obviamente, a la sociedad. ¿Quién iba a saber que ya en un proceso de mi vida iba a otorgar esta oportunidad de que en la rama de la parapsicología y todo esto, aunque la parapsicología es los estudios de fenómenos paranormales, pero que a través de eso es como si fuese el nombre de la empresa, la fachada, ¿verdad? O la empresa. Aparecen infinidad de personas mágicas, con muchas facultades, aunque se nos identifique, se nos califique de una manera negativa, porque a nivel de la religión esto es un pecado, esto es malo, pero yo digo, si realmente se me fue otorgado algo que con el pasar del tiempo no le hago daño a nadie, puedo ser un guía maravilloso. Guarden la calma, acepten, agradezcan mucho al universo, a ese ser. Si ustedes están constantes de que sienten espíritus, de que me da miedo, no, enfrenten a la situación, acepte con amor, digan gracias por esa visita espiritual, brindo una luz, te doy una luz. Cuando me refiero a esa luz es dar una oración, no simplemente tiene que ser la velita, llanamente. Nuestra mente también nos puede ayudar. Nosotros irradiamos energía y al irradiar esa energía como que nos sentimos protegidos. Cúbrese obviamente por los ángeles, por la condición religiosa que usted tenga, o creencia. Y ustedes notarán cómo cada vez más las cosas a nivel personal, a nivel intuitivo, entenderán que cuando ustedes ya sientan, escuchen, perciban, vean un color, visualicen, dice, esto es un proceso. Pero cuando ya literalmente son cosas ya muy negativas, porque muchas veces cuando tenemos facultades, nunca va a haber algo agresivo que nos quiera tratar. O tal vez maltratar, me refiero a lo físico y demás. Presten atención al tema relacionado a sus niños. No se asuste si usted, por ejemplo, tiene 40 años, tal vez 50, porque he visto casos de esos, en donde dicen es que a mí me hicieron brujería, es que a mí no, y son cosas que literalmente desde muy pequeños, o tal vez, o como fuere, se desarrollan. Esta es mi humilde opinión, Dani, en medio obviamente de esta tu pregunta. ¿Cómo descifrar si nuestro don o la facultad es real o nos estamos volviendo locos o llanamente es algo que literalmente nuestra sugestión o nuestra mente nos da? No. Ya como le indiqué, si es muy repetitivo, si las cosas que usted de pronto siente en el momento, o tal vez usted expresa verbalmente sobre una persona y que tal vez esa persona le dice, ve, ¿tú cómo sabes eso? Eso se llama percibir, canalizar, visualizar, y uno siente la necesidad de pronto decirle a alguien, ay, mire, es que siento X tal cosa, y sale, sin necesidad de conocerla. No les dé miedo. Si tal vez ya les da pena expresar ello, bueno, no importa. También es un manejo, porque muchas veces podemos cruzarnos por cualquier parte de su ciudad, de su país, del mundo, y percibimos algo de una persona que puede estar al lado, sentado, cercano a usted. Y también es como que agradezco esta información, agradezco efectivamente a esto que acabo de percibir de esta persona, sea negativo, sea positivo, le envío buena energía a esta persona, porque muchas veces nos pueden tildar de locos y muchas veces no es así. No se trata de que deben de creer a lo que estoy diciendo, pero sé que muchas veces de ustedes están diciéndose, ¿cómo manejo? ¿Cómo hago todo esto? Recuerden que muchas veces de lo invisible, de lo que los demás no escuchan, de lo que más no ven, es porque usted está en un proceso en medio de una facultad. El don de la sanación. Hay personas que tienen el don de aquello, de imposición de manos. Hay personas que dicen,
Es increíble cómo el sobandero logra hacer una cosa tan increíble que lo que tal vez un fisioterapeuta, y con todo respeto, no lo hace rápidamente. Entonces todo el mundo le va a creer a esa persona porque tiene el don de la sanación, tiene esa facultad de hacerlo. Cada quien escoge, efectivamente. Pero hay personas que sí. Si nos vamos por la línea del Reiki o imposición de manos, se llama de canalizar, alinear, liberar, armonizar nuestras energías, así como también nuestros espacios. Consejo: mantengan mucho el elemento agua en su habitación. Por ejemplo, una bombonera de cristal. Póngala al lado de su mesita de noche. Ponga un cristal. El cristal hace parte del elemento tierra. El elemento agua, el contacto de estos dos, nos ayuda efectivamente a proteger. Y más en un momento de sueño, ya que de ese estado del sueño, de la conciencia, de lo consciente a lo inconsciente, afloramos energía por naturaleza. Y ese elemento nos va a ayudar como a restaurar, como a absorber esa energía. Consejo: no lo vayamos a arrojar, por ejemplo, al lavamanos, lavaplatos. No, regresemos a la madre tierra. Y el momento que usted sí tiene una matera, un jardín, digamos, devuelvo a ti, madre tierra, este tu instrumento, elemento agua, elemento tierra, porque los cristales son tierra, en agradecimiento y beneficio, a protección a ello. Recuerden mucho la aceptación, la tranquilidad, el reconocimiento, el agradecimiento al universo. Muchas veces no se sugestione, no se tilde de loco. Tal vez quedémonos un poco callados y entreguémonos a esto. Lo que tal vez den más allá de ese lado espiritual, usted puede ser relativamente uno más que está recibiendo, sin importar su edad, una facultad o un don. Presten atención a sus hijos, ya que muchas veces cuando se resguarda o hay inocencia, ellos se conectan de manera natural. O ustedes porque creen que cuando nuestros hijos van a algunas partes, o tal vez uno les presenta a alguien en el momento y ellos se abstienen. Y los niños por naturaleza son extrasensoriales. Y hoy en día no se necesita ser niño o nacer con el don o la facultad. Se necesita también ser. Y en estos momentos, usted siendo adulto, está desarrollando un proceso a nivel de la facultad a ello. Esa es mi opinión. Dani, nuevamente por invitarme, obviamente, a tu podcast. Las personas interesadas, pues si me quieren seguir en mi red social, como en Instagram o Twitter, me pueden seguir en @XavierPineros. Reciban un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Muchas gracias, Dani, a ti y a todos ustedes. Fuerte abrazo, mil bendiciones. El abrazo para usted, Xavi Piñeros. Muchas gracias por toda esta información. Y usted, amigo oyente, claro, está en todo su derecho a sacar su propia conclusión. ¿Es esto posible? ¿El hablar con fantasmas? Son personas que quieren estafar, y con el respeto de Xavier y de todos ellos, pero estoy dando las diferentes teorías y opiniones, que quieren estafar a los demás. Pero ¿cómo logran obtener tanta información? ¿Cómo logran acertar en los nombres, en los objetos, en los lugares? Mi duda es, no he conocido a la primera persona que no falle comunicándose con muertos. Xavier muchas veces me ha colaborado y a veces hace comunicación en que todo falla, en que no acertó ningún nombre, ningún objeto, pero en otras ocasiones hasta las personas lloran oyendo todo lo que él dice. Entonces, ¿será que este don a veces funciona y a veces no? ¿Qué opina usted? ¿Qué cree de esto? Yo sí estoy seguro, y dando mi opinión, que hay muchísimas en el mundo que se aprovechan de la persona que va a un consultorio para sacarle la plata y se vuelven expertos en sacar información y logran hacer que el otro crea que está comunicándose con el más allá y dejando sumas de dinero muy, muy grandes. ¿Que deben existir aquellos que logran una comunicación muy buena? Sí, claro, ¿por qué no? Pero repito, yo en mi mundo paranormal, que tanto me amó, no he conocido a la primera persona que no se equivoque hablando con muertos. Y ahí es donde me genera a mí la duda. ¿Será que a veces es que les funciona este don? ¿Será que a veces falla? Y usted que está entrando en este mundo de conocer este don y tenerlo, espero que le hayan servido las palabras de Xavier Piñeros. Y bueno, cada quien es libre de creer o no creer en estos temas que son fascinantes. Y muchos me dicen, ay, pero ¿qué hago para probar? Bueno, el caso sería ir a dejar un dinero donde uno de estos señores o señoras y usted al final sacar su propia conclusión.
si realmente logró una comunicación con el más allá o no. Es lo único para que usted, a raíz de su experiencia, saque su propia conclusión y llegue a su propia verdad. No le estoy haciendo publicidad a esto, al contrario, soy de los que le digo, ¿para qué comunicarse con seres del más allá? Yo tengo a mi hermanita, a mi mamá que han fallecido, eran muy cercanas. Bueno, mi mamá muy cercana a mí porque mi hermanita no la conocí. Y muchos me dicen, oiga Dani, ¿por qué no se comunica con su mamá y eso? Y les digo la verdad, porque no me gustaría que una persona me dijera que no logró la comunicación y que ellas no están al lado mío. Yo prefiero mantener mi fe, que es creer que ellas están al lado mío cuidándome, a que un señor o una señora estas me diga que no están a mi lado. Por eso no me someto a esto. Pero repito, con Xavier muchos años he visto comunicación y he visto personas que dicen sí, me dijo todo, me dijo nombres, objetos, la persona llora. Y en otras ocasiones he visto que falla. Entonces, ¿será que el don se activa o se desactiva? ¿O será que con unas solas personas se logra hacer esto? Es interesante el tema de la comunicación con el más allá. Repito, si usted quiere sacar su propia conclusión, tendrá que vivir la experiencia para llegar a su propia verdad. Gracias por pasar por mi podcast. Soy Dani Tres Palacios, el Tripas.